¿qué es lo que tengo que tomarme para poder mejorar mi salud? Muchas veces en una simple naranja vemos en los estudios que podemos encontrar hasta 37 agroquímicos distintos, ¿no? Como no solamente los alimentos, sino que también tiene que ver el hecho de lo que te decía, lo de cosméticos, que pues la cosmética natural está relacionada con plantas y con cosas naturales, pero claro, ¿de dónde provienen? Todo está relacionado, Paula, es decir, lo que vosotros hacéis es cuidar la tierra para que luego nos cuide a nosotros, es decir, es que no son dos cosas independientes, ¿no? Nuestra salud y la salud de la tierra es una, está tan relacionado, es decir, si nosotros ya hacemos semillas modificadas genéticamente o echamos agroquímicos o radiamos las plantas, pues va a tener efecto, como tú dices, en nuestra alimentación, en nuestra cosmética, en los productos de limpieza que llevan esos aceites esenciales, en nuestros ambientadores y, por supuesto, en la degradación de la tierra. Con lo cual, al final, es que es un todo. Muchas veces está relacionado directamente con lo que nosotros hacemos, pero pocas veces entendemos, Elena, que si nosotros nos damos cuenta del impacto que tiene el ambiente, lo que comemos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, pues ahí es donde está la respuesta. Queridos bioproductores, buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, agronegocios y un par de cosas más. Para quienes no nos conocen y están aterrizando justamente hoy en este episodio, mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de bioinsumos y una eterna enamorada de la parte agrícola y su relacionamiento con todo lo que tiene que ver con la existencia humana, porque a fin de cuentas estamos aquí para ello. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que tienen mayor relevancia, pero que generalmente a veces no lo tenemos tanto en el tintero porque nos parece que tiene otra connotación o va relacionada con otra cosa. Y es el hecho de la presencia de tóxicos en nuestra existencia, no solamente en la agricultura, en cómo impactan los alimentos, que hablaremos de ello también, sino en las condiciones naturales en las que estamos relacionadas todo el tiempo y cómo esto impacta de manera positiva o negativa nuestra salud. Así que para ello tengo de invitada a Elena Bersal, una especialista en salud que me acompaña, que además es amiga mía, que es compañera mía de uno de los másters y una de las comunidades en las que estoy. Elena, bienvenida a Agrobiota Podcast. Muchísimas gracias, Paula. Es un honor estar hoy aquí contigo y nada, solo puedo darte las gracias porque creo que es un podcast maravilloso y lo que hacéis tiene un valor impresionante. Gracias, Elena. Bueno, cuando empezamos a hablar tú y yo que tenemos mucha relación en el hecho del ámbito de la comunidad en la que estamos tú y yo, hablando precisamente de algo que tú eres especialista, que es en tóxicos y en cómo interactuar y cómo mejorar nuestras condiciones de salud, porque a fin de cuentas nos interesa la salud humana, que es algo en lo que tú eres especialista. Pero antes de eso, Elena, a mí me gustaría preguntarte para que nos cuentes, por favor. Llevas más de 10 años estudiando y trabajando en la parte de salud ambiental y geoambiental. ¿Y eso qué es y cómo se relaciona con la salud, Elena? Claro, bueno, pues toda esta parte de salud ambiental, lo que significa, Paula, es cómo el ambiente donde vivimos puede tener una gran afectación para nosotros, para nuestra salud. Es decir, hoy, por ejemplo, la ciencia nos dice que el 80% de las enfermedades que tenemos a día de hoy depende de nuestro entorno, depende de nuestros hábitos, depende de lo que respiremos, de lo que comamos, de lo que pongamos en nuestra piel. Y eso es lo que estudia la salud ambiental, es decir, cómo dependiendo de qué nos rodeemos podemos estar sanos o podemos quizá tener alguna patología. Entonces, bueno, pues yo ayudo, acompaño a personas en mi consulta
para que tengan una vida más sana y bueno, pues también trabajo con muchos médicos integrativos aquí en España porque, bueno, pues cada vez hay más personas con altos niveles de mercurio, de muchos tóxicos, de agroquímicos en su cuerpo y, bueno, pues también trabajo con personas que ya han pasado ese umbral tóxico. Lo que yo normalmente trato es de evitarlo y de, bueno, pues en podcasts como el tuyo, compartir ideas y claves para que no lleguemos a ese punto, pero bueno, pues también en ocasiones tengo que ayudar a otras personas a bajar esa carga tóxica. Gracias, Elena. Creo que uno de los papeles más importantes es ese, ¿no? Darnos cuenta no tanto en qué es lo que tengo que tomarme para poder mejorar mi salud, que es algo que habitualmente estamos inmersos dentro de esta cultura de salud, que lo que nos dicen es, estás enfermo de algo, estás con problemas de tiroides o tienes problemas de crecimiento o de desarrollo de quistes o de alguna cosa, tómate esta pastilla porque esta es, digamos que la solución, ¿no? Pero pocas veces entendemos, Elena, que si nosotros nos damos cuenta del impacto que tiene el ambiente, lo que comemos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, pues ahí es donde está la respuesta. Y dentro de estos hábitos, uno de los más importantes es que muchos de nosotros todavía tenemos el mal hábito de alimentarnos 3 veces al día, no de comer, que cómo lo hacemos, ¿no? Pero ¿qué nos llevamos a la boca? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí es donde empieza a tener relevancia todo este aspecto fundamental y es donde nosotros entramos como productores agrícolas en el juego de cuál es el efecto que tiene lo que hacemos y cómo impacta en nuestra salud. Elena, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que es el aspecto más importante en cuanto a salud humana? ¿Qué tiene que ver, cómo está relacionado esto con nuestros alimentos? Bueno, tiene muchísimo que ver, Paula, lo que hacemos, qué tipo de alimentos escogemos, ¿no? Y aquí vosotros sois especialistas porque, bueno, seguro que ahora me podrás tú dar muchos datos, ¿no? Pero yo siempre le explico a mis clientes, ¿no? que hay 3 grandes grupos de tóxicos en los alimentos, depende qué alimentos escojamos, ¿no? Pueden ser desde la parte de semillas, ¿no? Que pueden venir ya modificadas genéticamente y con algunos tóxicos. Después puede que encontremos muchos agroquímicos y fertilizantes, muchas veces en una simple naranja. Vemos en los estudios que podemos encontrar hasta 37 agroquímicos distintos, ¿no? Con lo cual es un efecto cóctel el que tenemos en nuestra salud luego espectacular. Y por otro lado, luego para que duren todos esos alimentos, también luego les irradian con ondas electromagnéticas y les añaden muchos más químicos. Con lo cual, claro, hay una enorme diferencia, Paula, entre cultivar y comer alimentos sanos, alimentos que realmente nos alimenten, nos nutran y nos aporten minerales y todos sus beneficios, a comer alimentos que sean vacíos totalmente de todos estos nutrientes que el cuerpo necesita, porque por eso comemos, para nutrirnos, ¿no? Para nutrir las células de mañana. Lo que somos hoy son las células de, bueno, pues que todos los alimentos que se han ido haciendo durante los últimos meses, con lo cual es muy, muy importante. Sí, y cuando hablamos, hay una cosa que es como muy específica, ¿no, Elena? Y para nosotros, los de a pie, los del común, que suele sonar un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso de disruptores endocrinos y cómo está relacionado esto con lo que comemos o con lo que usamos o cómo en nuestro día a día? ¿Qué es eso de disruptores endocrinos, Elena? Bueno, pues los disruptores endocrinos, para hacerlo muy, muy sencillo, son un grupo de químicos, alrededor de unos 2000, nos dice la ciencia, de todos los químicos que nos rodean, que, digamos, hackean, por decirlo de una manera sencilla, nuestro organismo.
Entonces, lo que hacen es que le dan órdenes a nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no ha pensado o no quería hacer, ¿no? Como puede ser que una célula tumoral crezca o que células que tienen que morir no mueran. Es decir, como que hackea y se vuelve totalmente loco nuestro organismo. Entonces, los disruptores endocrinos nos hacen muchísimo daño. Para que nos hagamos una idea de las cifras, solo se hizo un estudio hace ya unos años y estudiaron 5 disruptores endocrinos. En la Unión Europea tuvieron en cuenta 5 disruptores endocrinos y el daño que dejaba en tan solo un año era se contó en importe, de 163.000 millones de euros. Es decir, tan solo 5 de estas sustancias dejan un rastro de enfermedad y muerte altísima en todo el mundo. Entonces, bueno, hay muchas sustancias que hoy conocemos, como por ejemplo, hace años que oíamos, ¿no?, del DDT, que ya, bueno, pues se prohibió y que era un alto disruptor endocrino, como muchas sustancias plásticas, como el bisfenol A. Es decir, hay sustancias que realmente al entrar en nuestro organismo, al entrar en contacto con nuestro organismo, hace que nuestro organismo reaccione de una determinada manera y nos genere importantes enfermedades muy importantes, con lo cual, bueno, pues es una buena idea intentar en la medida de lo posible conocerlas y evitarlas. Sí, es que creo que todavía no hemos unido los puntos como personas del común que no entendemos. Esto lo llevan diciendo años y años, Elena. Lo llevan diciendo, uno de los libros más importantes es el de Elena Carson, precisamente con Primavera Silenciosa, ¿verdad? Y cómo anunciaba el hecho de que ese producto químico que estaban utilizando allí en la parte agrícola ya no estaba el ruido de la primavera, ¿no? Como ya no había pajaritos, ya no había insectos, ya no había nada. Y cuando se empiezan a hacer estos estudios que los desestimaron inicialmente por el poder que se tenía en estas empresas para callar estas cosas, y ay, qué tontería, es una cosa que no tiene nada que ver, pero ya desde 1930 se lleva diciendo el hecho de que usar tantos productos de síntesis química en los alimentos pues no tiene sentido, y además el uso irresponsable y desmesurado, pero es que no se trata solamente del uso irresponsable y desmesurado, Elena, sino también el hecho de que las sustancias en sí que están allí presentes son realmente complejas. O sea, son contaminantes, son tóxicas, son eso, son SIDAs. Eliminan la vida, cambian las condiciones, las características del asunto, y muchas veces digamos que la dinámica, o para quienes tienen esta cultura pop por ejemplo, de los Simpsons, de cuando sale el pescado con 3 ojos y que mutan y todo este cuento, que es una metamorfosis a fin de cuentas que se puede estar relacionando por la incidencia de esas sustancias tóxicas que están allí estables y que se manejan en el ambiente y que están en aguas, en suelos, en aire, que están en todo lo que nos rodea. ¿Cómo hace que cambie esa condición y que de repente, si no vemos un pez de 3 ojos, pues no nos asustamos, pero resulta que esas sustancias inhiben desarrollos de glándulas que nosotros tenemos habitualmente, que están en el día a día, y ahí es donde realmente impactan negativamente todos estos procesos. Y creo que le ponemos muy poca importancia al asunto. Y esto es algo que tú llevas estudiando y trabajando desde hace mucho tiempo. Elena, a mí me gustaría que nos dieras como unas ideas para que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando con estos aspectos, cómo la tiroides se puede ver afectada, que es algo que todos estamos ahí y todos estamos ahí. Ah, no, pues ahora tómese una pastilla para la tiroides porque usted la tiene muy bajita, pero bueno, el problema no es querer seguir haciendo lo que nos trajo hasta aquí, sino dónde está la causa de lo que hemos trabajado. ¿Tú cómo lo ves, Elena?
Totalmente de acuerdo contigo, Paula. Realmente, si seguimos en este camino, tenemos un futuro cercano bastante negro. Lo veo a diario en consulta porque son sustancias tóxicas que realmente nos enferman y minan nuestra salud. Es decir, todas estas fumigaciones que echan en nuestros alimentos, que luego nos comemos, como dices, 2 o 3 veces al día, son sustancias normalmente son compuestos orgánicos persistentes, son sustancias que no se degradan y que se nos van poco a poco acumulando en nuestros tejidos. Esto pasa, como tú muy bien decías, pasa en los animales, lógicamente, se van acumulando en su grasa y también en las personas. Y poco a poco se va biomagnificando a medida que vamos subiendo en la cadena alimentaria, ¿no? La concentración de estas sustancias químicas va aumentando miles y miles de veces. Y claro, el problema es que el ser humano, como último eslabón, acaba con las mayores dosis, ¿no? Como decíamos, un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, el DDT, que fue prohibido hace más de 30 años en muchos países y que a día de hoy sigue presente en nuestros cuerpos o en la leche materna o en nuestra sangre, ¿no? Y estos disruptores endocrinos están directamente relacionados a muchas enfermedades que hoy pensamos, o cuando a alguien les sucede, pensamos que son cosa de mala suerte o son como que no lo asociamos, pero están directamente relacionados con el cáncer, con daños neurológicos, con infertilidad, como tú muy bien decías, con problemas de tiroides, con malformaciones fetales, por ejemplo, con trastornos del comportamiento, con diabetes, con ese agotamiento crónico que hay hoy en día, ¿no? Es decir, se sabe y hay muchísimo respaldo científico desde hace más de 30 años de la relación directa, de que, bueno, pues todas estas sustancias que comemos o que respiramos o que ponemos en nuestra piel, bueno, nos enferman gravemente. De hecho, fíjate, Paula, que al principio hablábamos de que, bueno, pues nos dice la ciencia que un 80% de las enfermedades que sufrimos hoy en día tiene que ver con todo lo que nos rodea, ¿no? Esto nos dice la ciencia, pero hay un dato más impactante todavía, que es que esta cifra sube hasta un 90% cuando hablamos del cáncer. Es decir, que si un 90% de los cánceres que existen hoy en día están en nuestra mano, podemos hacer mucho por evitarlos, y un 80% del resto de las enfermedades, creo que podríamos cambiar mucho nuestra felicidad y nuestra vida y la de nuestros familiares, tan solo haciendo algunos pequeños cambios. Sí. Sí, y es que nos suena como tan de antaño, como tan antiguo el hecho de que los organofosforados y los organoclorados, que son sustancias que se utilizan, y estoy utilizando el verbo presente, porque todavía, por ejemplo, por este lado de América Latina, digamos que de América en sí, en general, hay sitios en donde todavía tú encuentras remanentes de estas sustancias, no en el suelo, sino en los anaqueles, y que están ahí, que compraron un montón de productos químicos y que seguramente no los usaron. Pues vamos a ver, o sea, que ahí es donde a veces no estamos teniendo en cuenta qué es lo que pasa y cuál es el impacto que tienen estas sustancias y la resistencia en el tiempo. Y es que en el eslogan de estos elementos estaba claro, porque decía, y aplíquelo porque tiene un efecto duradero mayor y porque va a durar mucho tiempo. En los análisis que se han hecho y en estudios que se han realizado, Elena, hay estudios que tienen desde 1930 y todavía se hacen análisis de agua y análisis de suelos con DDT y con clorpirifos, y está esa residualidad. Y está la residualidad también, cómo nos impacta y cómo sabemos que está impactándonos a nosotros como humanos, pues en los análisis de orina o en los análisis de leche materna o en los análisis que están trabajando, buscando, digamos, que esta información que llevo escuchando hace un tiempito, decía alguien, dice que claro,
las mujeres trasladan esa condición y esa contaminación, digamos que se quitan toda esa contaminación cuando lactan o cuando tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque esas sustancias y esa información, como bien decías tú, que se biomagnifican, es decir, que se acumulan en el tiempo y son heredadas, pasan a los hijos y a los nietos. Y entonces ahora vemos los impactos que se tienen en temas de cáncer, en temas de salud, en temas de velocidad, por ejemplo, del esperma de los hombres, o sea, de temas de fertilidad. Y buscamos soluciones, que está bien buscar soluciones, que hay clínicas de fecundidad y todo el tema, que está buenísimo, pero si nos damos cuenta que somos nosotros los que cada vez que nos llevamos la mano a la boca para consumir algo o para comer, ahí es donde está ese impacto que estamos teniendo día a día. Y ahora, no solamente con lo que comemos, sino también con lo que nos rodea y cómo lo estamos trabajando. ¿Qué otras cosas, qué otros aspectos ves tú, Elena, que están impactando nuestra salud, por ejemplo, relacionadas? Empecemos con alimentación, que están relacionadas allí. Bueno, realmente, Paula, relacionadas con la salud, tenemos, es impresionante ver, como dices, lo primero, la alimentación, porque nos alimentamos varias veces al día y entonces es una de las partes más importantes donde tenemos que poner cuidado, porque si no, cada día estamos ingiriendo tóxicos. Otra parte muy importante es el agua que bebemos, pero por lo mismo. Es decir, gran parte del subsuelo está contaminado a día de hoy. Está contaminado por todas estas sustancias tóxicas que estamos echando al campo, ¿no? Con lo cual estamos contaminando todo ese subsuelo, y cuando queremos beber, ya sea un agua mineral, que lógicamente también sale del subsuelo, como el agua del grifo en los países donde sí se puede beber, son aguas altamente contaminadas también, ¿no? Y todo esto lo que nos está dejando es, bueno, pues unas tasas de cáncer nunca vistas. En principio deberíamos, bueno, pues cada vez, ¿no?, que tenemos un sistema mejor de salud y deberíamos encontrarnos mejor, pues cada vez encontramos más problemas. Problemas, por ejemplo, también neurodegenerativos. Cada vez encontramos más demencia, más Alzheimer. Y también se ve como una gran relación con muchos agroquímicos y pesticidas, ¿no?, como tienen. Es decir, no podemos pensar a día de hoy que, como tú muy bien decías, ese clorpirifos o como todas estas sustancias que son contaminantes, que tan solo en cada año nos dicen las Naciones Unidas que mueren 200.000 personas tan solo por inhalarlas, tan solo inhalando pesticidas. Imagínate, ¿no?, la cantidad de tóxicos y la cantidad de daño que esto hace tan solo cuando se echa a los campos, pero luego, lógicamente, esto es lo que llega a nuestro plato. Y llega a nuestro plato y nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Nuestro cuerpo es maravilloso, pero esto lleva unas décadas únicamente, y nuestro cuerpo no está preparado para degradar tanto químico que comemos tantas veces al día, con lo cual, sin duda, va minando poco a poco nuestra salud hasta que llega un momento que nos enferma. Y cuando nos enferma, pues pensamos, ¿no?, pues eso, ir al médico o intentar solucionarlo, pero yo siempre animo a todo el mundo a, si sabemos qué es lo que nos enferma, ir y no llegar a ese punto, ¿no? Podemos hacer mucho por el camino, y además todo eso que hagamos cuando estamos comprando una comida buena para nosotros y para nuestras familias, aparte de cuidarnos y de cuidar nuestra salud de ahora y del futuro, también estamos cuidando la madre tierra, con lo cual, bueno, pues creo que es un círculo el que se cierra maravilloso, aparte de que todo esto trae consecuencias impresionantes también, en el sentido de estamos potenciando nuestros propios países, porque, bueno, pues cuando nuestras propias economías, ¿no?, cuando fomentamos una buena agricultura, no estamos dañando o no estamos haciendo que vengan
alimentos desde la otra parte del mundo con un montón de pesticidas y un montón de sustancias para que se conserven durante meses en barcos. Es decir, hay mucho detrás que tan solo poniendo el foco en cuidarnos, en qué podemos hacer para cuidarnos, hay mucho detrás que estamos beneficiando sin darnos cuenta. Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que, como tú, se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. Sí. Es importante que veamos cuál es el impacto de lo que estamos consumiendo y lo que estamos haciéndonos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas somos nosotros como humanidad los que seguimos de repente queriendo tener el mismo comportamiento, Ana. No sé si tú lo ves así, pero queremos tener el mismo comportamiento, seguir haciendo lo que estamos haciendo y conseguir una forma más de solucionar algo que puede tener la mejora cambiando algunos manejos, algunos hábitos, que está detallado, que es súper claro cómo hacerlo y que finalmente como humanos, nosotros como consumidores tenemos la opción y la potestad de poder decir qué llevamos a nuestros hogares, qué hacemos con nuestros alimentos, cómo es nuestro comportamiento de consumo, qué es lo que hacemos. Y esto es un voto para las empresas y para poder dar un beneficio, porque a fin de cuentas, si no hay un recurso, si la empresa no tiene dinero y no tiene el recurso, si ve que hay unas pérdidas por eso, pues van a querer interactuar de otra manera, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, ya la transformación de una agricultura convencional llena de productos de síntesis química, de productos con herbicidas, con plaguicidas y demás, pues tiene cada vez menos aceptación porque ya entendemos cuál es el impacto, aunque sea por el momento, Elena, desde mi óptica creo que todavía sigue siendo un tema de moda y un tema de no entender muy bien qué es lo que pasa allí, pero creo que vamos creando un poco de conciencia bajo esta premisa. Pero creo que es importante llamar la atención, Elena, de uno de los aspectos más importantes que se lleva en la agricultura, uno de los productos más utilizados aún a nivel mundial, sigue siendo el glifosato. Y sigue siendo una sustancia que muchas personas todavía defienden a capa y espada y que creen que tomarse unas cuantas gotas en el café no tiene ningún inconveniente, porque resulta que eso sí es suicidio y no lo que está pasando con estarlos consumiendo y magnificándolos cada rato, ¿no? Dentro de los estudios que se presentan habitualmente, las concentraciones de glifosato en orina y en leche materna y en cánceres, con situaciones relacionadas, enfermedades relacionadas con este producto en particular, cada vez son mayores, Elena. A mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo está relacionado este tema y qué ves tú como especialista de salud frente a estas condiciones, o sea, frente a este producto. Realmente el glifosato, yo siento, Paula, que va a ser, espero que en breve, algo como el DDT. Es decir, el DDT durante décadas se dijo que no era malo, se dijo incluso aquí en la guerra civil se echaba a las personas para matar piojos, es decir, a la piel de las personas, porque decían que era algo totalmente inocuo, ¿no? Y esto estuvieron diciéndolo décadas, cuando la ciencia decía que no era así. Bueno, pues el glifosato es lo mismo. La ciencia lleva décadas diciendo que es un veneno, lleva décadas uniendo el glifosato con muchas patologías, como por ejemplo el cáncer,
como por ejemplo la calcificación, que ahora hablaremos si te apetece, de la glándula pineal, como por ejemplo que destroza totalmente y arrasa con nuestra microbiota, es decir, hoy sabemos ese eje que se habla tanto, ¿no? Intestino-cerebro, y el glifosato arrasa completamente con nuestra microbiota, con lo cual, bueno, pues como puede lógicamente, por un lado, cada vez hay más problemas intestinales, más SIBO, más hinchazón, más intestino permeable, que tiene muchísimo que ver, y luego, lógicamente, con todo el tema de concentración, de problemas mentales, ¿no? Es decir, no es una cosa sola, Paula, sino que es un tóxico. Y como tal, todos los días en nuestra comida, pues realmente nos hace mucho daño. Y bueno, pues es cierto, porque muchas veces hay personas que dicen, ¿no? Como tú muy bien decías, bueno, pues que no les parece que un poquito en el café vaya a pasar nada, pero claro, lo que hay que poner el foco es que no es un poquito en el café, es un poquito en el café, un poquito en la lechuga de la comida, un poquito en el tomate, un poquito en las acelgas, un poquito en todo lo que vamos comiendo durante el día, en todo lo que vamos bebiendo, porque también el agua lo contiene. Y eso lo que hace es que se haga un efecto cóctel dentro de nosotros, que ese es el problema, que la ciencia a día de hoy nos dice que todos los químicos, que tú seguro que sabes, y ahora nos podrás dar seguro más luz sobre este tema, que eres una gran experta, todos los químicos que vamos juntando en nuestro cuerpo, a día de hoy las leyes de cualquier país no lo tienen en cuenta cómo interaccionan entre sí, es decir, se estudia el glifosato como tal y dicen, vale, pues una persona puede tomar X al día sin que le pase nada, pero no tienen en cuenta todo el resto de glifosato que toma durante el día, pues eso, con el café, con su leche, con todo lo demás, ni con todo el resto de sustancias que estamos expuestos cada día. Y ese efecto cóctel es el que a día de hoy mantiene en jaque totalmente a nuestra salud. Por eso hay tantas tasas de todo, se han multiplicado exponencialmente y sufrimos tanto como sufrimos. Y no debería ser así porque ya tenemos muchos estudios científicos, mucha literatura sobre ello, ¿no? El otro día leía cómo hay una relación directa, ¿no? De todos estos químicos, por ejemplo, se sabe varios de ellos cómo potencian en un 50% el cáncer de colon, ¿no? Que es uno de los más comunes. Bueno, pues entonces tenemos ahí la causa directa. Sabemos que si reducimos esto, pues estamos reduciendo en nada menos que un 50% nuestras probabilidades. Con lo cual, yo siempre lo digo, Paula, pero esto no es magia, es ciencia. Sí. Ahí es donde radica esta condición, porque finalmente cuando nosotros nos damos cuenta que no se trata de que las cosas, yo suelo defender la magia desde otro punto de vista, porque aquí se trata de el hecho de que no entendamos cómo funciona eso, un algo no quiere decir que no tenga efecto o no quiere decir que no exista. Y esto se aplica también en ciencia, porque a fin de cuentas lo que tú mencionas, Elena, es yo no sé si esto lo hagan de manera, digamos, pensada y trabajada yéndonos a los extremos, ¿no? Pero cuando tú hablas de un efecto cóctel, que es lo que mencionas de, ok, si hablamos del glifosato, de que viene en el hecho de el alimento que está contaminado, del suelo donde vives, porque hay residualidad, hay lixiviación de esas sustancias en el suelo, remanencia además, y no solamente se almacena o se biomagnifica en el agua, en la microbiología, que la acaba rotundamente, en las microfauna y macrofauna, porque a fin de cuentas nosotros consumimos macrofauna, los cuadrúpedos y demás, todo lo que estamos en relación consumiendo y eso, que ahí vienen uniéndose si hablamos de glifosato. Pero y si ahora hilamos un poco más fino y empezamos a ver que, por ejemplo, para las exportaciones, lo primero que nos dicen desde el punto de vista de productores agrícolas, querida Elena,
lo que nos dicen es, hay que hacer un análisis de todas las sustancias químicas para ver la residualidad de esas sustancias químicas. Y entonces decimos, ok, listo, ya se está haciendo el seguimiento de las sustancias químicas de todos los productos que van a estar ahí, que son cerca de 139, 250 sustancias que están relacionadas y que cada vez sacan moléculas más especializadas y mucho más eficientes para mejorar una situación de un problema en agricultura, sobre todo convencional, que esto realmente es un tema de agricultura convencional, es decir, de agricultura que usa productos de síntesis química. Pero cuando nos damos cuenta que las regulaciones lo que nos dicen es, este es el límite permitido de esta sustancia para que usted pueda consumirlo. Ok, y si sumamos estas 139 o 250, o aunque fueran solamente 7, no importa, pero tú suma las mínimas que están permitidas en cada alimento. Y si se analiza que este tomate que tú te lo comes con piel y que te estás consumiendo porque se ve bonito, porque está en buena presentación, y entonces resulta que tienes la sumatoria de esa sustancia más esta, más esta, más esta, más esta, y ahí es donde realmente no solamente está el efecto cóctel de todas las situaciones que tiene una sola sustancia, sino además las situaciones relacionadas de las distintas sustancias en un solo tomate. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta, bueno, ¿y cuántos químicos me estoy comiendo yo en el plato que tengo? Y no importa si es el plato Harvard o el plato de nutrición mediterránea o la dieta que tú quieras. No importa. O sea, el asunto es la procedencia y cómo se está trabajando. Y uno de los estudios que yo te escuché a ti hablar, Elena, que también estuvimos buscando los de Dolores Raigón, por ejemplo, el hecho de la comparativa entre agricultura convencional y agricultura ecológica, que así es como la conocen allá en España y bueno, en Europa nosotros acá le decimos agricultura orgánica o también ecológica, pero está relacionado a lo ecológico más como a la parte más natural o incluso agroecológica, que tiene una tendencia de un pelín distinta, pero pues a quienes practican los tipos de agricultura les gusta diferenciarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos impactos? Y de acuerdo a lo que tú mencionabas en los estudios que habías analizado y de lo que habías estudiado con lo de Dolores, ¿tú qué encontraste en esos resultados, Elena? Bueno, realmente, Paula, es impactante. La doctora Dolores Raigón, como muy bien dices, lleva en la Universidad de Valencia durante muchos años estudiando exactamente, como dices, la comparativa de alimentos orgánicos con alimentos convencionales y cómo, además de toda la parte que yo te estaba contando de tóxicos que estábamos comentando, de cómo nos afectan, Dolores lo que estudia siempre es la comparativa de nutrientes. ¿Por qué? Todos esos alimentos que están hechos con unos químicos y unas sustancias tóxicas tienen muchísimos menos nutrientes que un alimento orgánico. Por ejemplo, para hacernos una idea, pues una lechuga orgánica tiene un 25% más de potasio, ¿no? O las fresas tienen un 26% más de antioxidantes. O, por ejemplo, las zarzamoras tienen un 40% más de antioxidantes. Los huevos tienen muchísima más proteína. Es decir, no solo hablamos de los tóxicos que nos llevamos cuando comemos alimentos convencionales, o de ausencia de tóxicos, sino que hablamos también de todos los nutrientes, Paula, que no nos llevamos. Es decir, esta doctora también siempre compara, ¿no?, que frente a una naranja orgánica tendríamos que comer 7 naranjas convencionales para obtener la misma vitamina C. Con lo cual, no es solo todos los tóxicos que estamos comiendo
inhalando, echando a nuestras tierras que luego vuelven a nosotros, sino que además estamos llenando nuestros estómagos con alimentos vacíos de nutrientes, con lo cual luego, lógicamente, esto también afecta a nuestro crecimiento, a cómo afrontamos una enfermedad, a la energía que tenemos, a nuestro descanso, absolutamente a todo, ¿no? Porque somos lo que comemos, Paula. Sí. Sí, y es que de verdad le damos importancia en cuando entendemos cuál es la relación existente entre causa y consecuencia, porque aquí es donde realmente estamos desconectados, ¿verdad? O sea, entendemos la consecuencia y pensamos que arreglarlo con una pastilla o con un tratamiento porque ya te vamos a dar el tratamiento específico y vamos a sacar una pastilla y vamos a hacer esto y vamos a trabajar. Bueno, y si reducimos el uso de productos de síntesis química en la agricultura, y si con eso además estamos trabajando con los bioinsumos, por ejemplo, que podemos trabajar dentro de nuestra huerta, que manejándolos y sabiendo trabajar con lo que tenemos dentro de nuestro proyecto agrícola, podemos desarrollar bioinsumos, ganamos rentabilidad, tenemos salud ambiental y tenemos nuestra familia y una sociedad más sana. Por eso es que se habla de sostenibilidad, ¿no? Porque a veces lo social lo dejamos es en el buen manejo de la familia y en el desarrollo de la familia y esto, pero resulta que la familia, como la agricultura, es la base de la sociedad. Y esto es algo que olvidamos con muchísima frecuencia. Y entonces, cuando vemos que esa condición se está relacionando directamente, ¿cómo nosotros podemos hacer para mejorar esta condición usando menos productos de síntesis química, teniendo prácticas responsables, sostenibles, que podamos, sobre todo, el hecho de ser responsables y de hacernos, digamos que cada vez entender qué es lo que estamos trabajando y cómo lo estamos impactando, tiene razón de ser. Tú lo que mencionabas hace un segundo, Elena, era el hecho de, es que no solamente tiene más vitamina C, sino que dura más en el anaquel, es decir, tiene una vida útil mucho más larga y además de eso, no solamente son los nutrientes que tú con una naranja, no me dejarás mentir, puedes hacer, el comerte la naranja completita, hacer jugo de naranja si es que quieres un zumo de naranja, pero pues a fin de cuentas que es más divertido comerse también la fibra porque te va a llenar más y no vas a tener el chut de glucosa que podrías tener. Puedes hacer con la cáscara postres. Ahora estamos trabajando con el tema de cómo está relacionado, por ejemplo, con los aceites esenciales, con algunas sustancias que están relacionadas allí. Y allí es donde quiero entrar, Elena, porque tú también trabajas esa parte de cómo impacta en nuestra salud también. Lo que inocentemente creemos que no tiene un mayor impacto, pero es ese uso de sustancias que nos ponemos en el rostro, en el órgano más grande que tenemos, que es la piel, o lo que estamos poniéndonos en el pelo, o lo que estamos usando para poder vestirnos. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de esa parte, de qué relación ves tú también con esa toxicidad que está relacionada con lo que usamos y con lo que trabajamos a diario. Pues efectivamente, Paula, tiene una gran relación y además es que es algo que tiene todo el sentido del mundo. Si pensamos que nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tiene funciones, ¿no? Igual que pensamos que cuando, por ejemplo, nos damos un golpe, nos damos una crema a lo mejor antibiótica y esa pomada entra y nos ayuda a calmarnos, lo mismo pasa cuando aplicamos cualquier crema o cualquier serum que queramos poner en nuestra piel o cualquier gel de ducha o cualquier champú. Nuestro cuerpo absorbe gran parte de lo que ponemos en ella porque somos porosos, ¿no? Con lo cual, si los ingredientes vienen de cultivos como los vuestros, de cultivos orgánicos, sanos, cuidados,
pues realmente eso es lo que nuestro cuerpo va a absorber y eso es lo que luego vamos a ver, yo lo veo claramente en las analíticas de mis clientes, es decir, muchas veces vemos cómo hay una gran cantidad de glifosato, de pesticidas, de bisfenol A, todo eso viene de muchos sitios, pero uno de ellos, lógicamente, es lo que ponemos a diario en nuestra piel. Fíjate que hay un experto, Paula, internacional, que a mí me encanta, que es Nicolás Olea, que es un experto en tóxicos y disrupción endocrina, y él, en una entrevista que le hice, comentaba que de media ponemos entre 500 y 600 ingredientes cada mañana antes de salir por la puerta a trabajar. Claro, esto puede parecer mucho, pero a mí cuando me lo explicó tiene sentido porque dices, vale, si cada más o menos producto que utilizamos, por ejemplo, una crema, el gel, el champú, tiene de media unos 35 o 40 ingredientes, pues todo eso lo sumas, ¿no? Tu pasta de dientes, el producto que usas para el pelo, si utilizas una barra labial, todo esto vamos sumando y no nos damos cuenta del cóctel tan brutal y de la cantidad de ingredientes que estamos poniendo en nuestra piel. Y dependiendo de cómo elijamos, con qué conciencia elijamos eso que llevamos a nuestra casa, igual que hemos hablado de los alimentos, con todos los productos de cosmética y aseo, pues estaremos poniendo unas sustancias u otras. Y normalmente, si no ponemos un poquito de cuidado, los productos convencionales que hay en los supermercados, según les damos la vuelta, vemos que están llenos de derivados del petróleo, que enseguida vemos pues, las palabras como petrolatum, como vaselina líquida, como parafina, como metales pesados, como el dióxido de titanio, como el flúor, y todo eso se va acumulando también en nuestro cuerpo. Cuando podemos hacer lo mismo que hemos hecho con alimentación, hacer un pequeño cambio poco a poco cuando necesitemos utilizar o comprar algo nuevo, un nuevo desodorante, un nuevo gel de ducha y elegir uno orgánico, elegir uno que, bueno, pues haya, además de cuidado nuestra tierra y nuestros campos, bueno, pues que también cuide nuestra piel y nuestra salud. Y normalmente, además, lo que vemos con mucha frecuencia es que no solo potenciamos la salud, sino que también potenciamos la piel. Es decir, yo veo con muchos clientes, Paula, que me vienen con problemas de piel, como eczemas, como dermatitis, como psoriasis, problemas importantes de piel o simplemente una piel atópica que han tenido durante décadas, que el médico les ha mandado corticoides, porque, bueno, pues lo que normalmente hace la medicina convencional es tapar el síntoma, pero no busca la causa, y simplemente cuando hacemos pequeños cambios, como puede ser cambiar el jabón de la lavadora o el gel de ducha, notamos cómo esa piel atópica que tenían o esa dermatitis desaparece. En muchos casos por completo y para siempre, y en otros casos a veces pues ha quedado un poquito residual, pero es impresionante ver cómo cuando cambiamos lo que nos lo provoca, realmente nuestro cuerpo, que es maravilloso, sana y tenemos una piel mucho más bonita y muy agradecida. No solo la salud, sino que además tenemos la piel mejor, que bueno, pues siempre también es de agradecer, ¿no? Por supuesto, y es que finalmente somos seres sociales, ¿no? O sea, los humanos estamos compartiendo todo el tiempo y creo que por eso esta información realmente tiene impacto y tiene relevancia en lo que hacemos y cómo entender y utilizarla adecuadamente. Elena, es algo que tú has venido compartiendo por medio de tus cursos, de tus consultas, de los hospitales, las clínicas con las que trabajas continuamente y es mostrarle que cuando la medicina ya se da cuenta que no pudo manejar una situación, los remiten donde Elena, porque es que resulta que hay algo que está en lo cotidiano que está generando un impacto y ahí es donde entras tú a revisar todos esos aspectos que de repente, que parecían lo que suelo decir, ¿no? Que parecen inocentes, que no tienen mayor cosa, pero que los tienes ahí, tú puestos ahí. Lo que decías, lo que mencionabas con el hecho de que antes se usaba DDT sobre la piel directamente para eliminar, por ejemplo, piojos o caspa.
que estaba permitido usarlo y que es tan rápido, que se ven caer, que estas cositas que de repente nosotros no le damos esa como esa connotación y que quisiéramos pensar que las personas que desarrollan estos productos no lo hacen de mala intención, sino que no sabían, pero ya el tiempo y el comportamiento de negocio, si lo vemos como un negocio, nos da la visión de que a pesar de que sabían que estas sustancias y que saben a estas alturas de la vida, porque sigue siendo unas empresas de estos tipos, siguen utilizando y desarrollando estos químicos, lo mantienen durante 30 años mientras comprueban que sí hace daño, pero ya en ese momento tienen otro producto que está afectando directamente. Que esto es harina de otro costal que es complejo, pero que es importante que nosotros sepamos qué es lo que hay detrás de ellos para trabajarlo. Elena, ¿cómo estás trabajando tú, por ejemplo? Tú tienes un curso de tóxicos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Claro, bueno, yo tengo varios cursos. Tengo un curso con IPP que se llama Vivir sin tóxicos, que es un curso cortito en el que vemos todo de forma global y es un curso, bueno, pues que tú puedes hacer a tu ritmo y puedes aprender un poco cómo ir modelando y cómo hacer pequeños cambios en tu vida. Y luego también tengo muchas mentorías con 1 a 1, personales, con pues todas las personas que desean mejorar su vida, su piel, puede ser un área que decís, pues yo prefiero empezar por el tema de la piel porque tengo eczemas o prefiero empezar con que tengo alguna patología. O bien también tengo un programa de 1 año que se llama Deep Reset, que es un reset completo para aquellas personas que dicen, mira, yo quiero darle una vuelta total a mi vida y me apetece hacer ese cambio, ¿no? Y ahí es donde entramos un poquito más en profundidad, con lo cual no hay excusa, Paula, por un lado con vuestros cursos para hacer nuestros maravillosos huertos en casa y aprender a cuidarnos. Y por otro lado, si queremos dar un pasito más también con otras áreas como cosmética, cocina, sartenes, que nos cuiden, pues bueno, pues yo creo que hay mucha información. También tengo muchos vídeos gratuitos en YouTube para el que le apetezca empezar a conocer un poquito más este mundo. Y yo creo que es un mundo apasionante el de cuidarse, cuidar el planeta y, como decía Gandhi, ¿no? Ser nosotros los que queremos, los que motivamos ese cambio en el mundo, ¿no? Que creo que eso es muy importante por nosotros y por las generaciones futuras. Sí, porque no nos basta como decía alguien de la comunidad, alguien de los estudiantes que tengo en uno de los cursos, Paula y sus frases, ¿no? Pero es que no hay nada más cierto que lo que está detrás de esos refranes y esos pensamientos que se han quedado por el tiempo, ¿no? Para hacer eso, decía hace miles de años que el veneno está en la dosis. Eso es verdad. Pero también entender que cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, entender el contexto de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos trabajando, ser responsables con lo que usamos, sobre todo en este espacio que digamos que manejamos la parte de agricultura, que si bien es cierto que la agricultura está relacionada con todo lo que comemos, también está relacionada como materias primas para otros sectores, para la parte de cosmética natural, por ejemplo, esto que nos ponemos en la piel que realmente tenga un impacto positivo, porque de nada nos sirve que el laboratorio haga un producto natural si ese producto natural está lleno de productos de síntesis química y que muchas veces en los procesos de extracción, que es algo que, por ejemplo, trabajamos con el tema de bioinsumos, el proceso es súper importante porque te va a permitir hacer que esa sustancia se potencialice, pero también las sustancias acompañantes que están allí van a tener un impacto. Así que por ello es que toma relevancia y creemos cuando Elena y yo conversamos de cómo podemos aportar y qué podemos hacer, creo que este es uno de los factores que nos motivó para realizarlo.
Elena, vamos a dejar acá tus redes para que quien esté interesado pueda ver tanta la información gratuita como si están interesados ya en dar el siguiente paso para poder hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos trabajando, que esto también tiene un impacto, porque no es lo mismo vivir 100 años superviviéndolos o sobreviviéndolos a tener una vida sana, que podamos estar concentrados, que podamos tener el pensamiento claro, que podamos estar presentes en nuestro desarrollo, que no solamente se trata del punto de vista que es hereditario, que también, pero que está muy relacionado con lo que vivimos en el día a día. Elena, yo quiero preguntarte, ¿hay alguna cosa de la que no hablamos que tú consideres que es importante que aquí los productores que nos acompañan, que las personas que trabajamos en la parte agrícola y ganadera o agropecuaria, debiéramos tener acá en el tintero, en el foco, una frase, un pensamiento, una actividad? ¿Qué crees tú que es importante que dejemos aquí dentro de este episodio? Bueno, yo diría, Paula, que es muy importante que cuidemos el suelo, que cuidemos la tierra, porque, como decíamos, no hay una salud de la tierra y una salud nuestra, ¿no? Está íntimamente relacionado. Y como no la cuidemos, más pronto que tarde vamos a tener muchos problemas, con lo cual hemos de pensar que el motor de la economía somos nosotros y que realmente cada cosa que hacemos, cada cosa que compramos es un voto por el mundo que queremos. Con lo cual yo animo a todo el mundo a mirar desde este podcast la vida de otra manera, ¿no? Mirar más allá, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos fomentar, qué salud queremos para nosotros y nuestra familia. Y bueno, desde ahí tomar pequeñas acciones conscientes. Gracias, Elena. Bueno, queridos míos, fíjense que aquí hay herramientas, que hay información, que quienes quieran profundizar habrá y hay más contenido dentro del canal relacionado con el tema de productos de síntesis relacionados con la agricultura, cómo podemos mejorar, pero también el hecho de los tóxicos que están relacionados en nuestro día a día, que lo tenemos como hábito, pero que ese hábito básicamente nos puede estar matando. Así que es importante que tengamos conciencia de esto, porque cuando tenemos la información, esto nos ayuda a tener criterio para decidir qué es lo que queremos hacer. Somos libres, exactamente, pero es importante tener el criterio para decidir. Ana, querida, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Estás ahora en Madrid, la diferencia horaria es importante. Gracias por tu tiempo. Llevamos planeándolo y creo que este primer pasito que dimos, digamos que de información general, que parece que tocamos muchísimas cosas al tiempo y que ya tendremos oportunidad de tocarlos cada uno por aparte, si me aceptas la invitación a otro episodio. Encantada, Paula. Ha sido un placer y gracias a todos los que nos ven por querer aportar ese granito de arena. Así que gracias, Paula. Gracias a ti, querida Elena. Ahora sí, queridos bioproductores, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con cada uno de ustedes y que la abundancia esté siempre en su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse, compartir, aplicar la campanita. No sean envidiosos, que este es el primer paso. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.